Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos. Qué gusto, qué placer que nos volvamos a encontrar para continuar estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión, mis estimados, vamos a estudiar la segunda parte del tema sabiduría falsa y sabiduría verdadera. Ya hemos orado, ya hemos pedido a la dirección de Dios por su palabra, así es que ahora les invito a abrir sus Biblias. Los textos que vamos a leer hoy están en Santiago capítulo 3, su versículo 14 al 16. Estos tres versículos, ahí está centrada la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo, poderoso, tremenda exhortación la de estos textos bíblicos. El apóstol Santiago, en el versículo 13, él termina diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa fue la pregunta respondida por Santiago en nuestro estudio pasado. Para Santiago, ser sabio no es aferrarse en su propia opinión. El sabio bíblico es, en primer lugar, aquel que lo demuestra por su buena conducta, por sus buenas obras, con humildad. El sabio no es aquel que posee la verdad o cree poseer la verdad o doctrina correcta, la ortodoxia, sino aquel que practica lo que es correcto, la ortopraxis. En el estudio de hoy, Santiago nos lleva a analizar la falsa sabiduría. Digo falsa sabiduría entre comillas, porque si es falsa, entonces no puede ser sabiduría. Debo aclarar que el estudio de esta ocasión es más que todo una clase, más que una predicación. Pero quiero creer en el fondo de mi corazón que nada de lo que Santiago identifica como falsa sabiduría se aplica a mi iglesia. Y espero que no se aplique a ninguna iglesia adventista del séptimo día en todo el planeta Tierra. No obstante, Santiago dice, Santiago 3, 14 al 16, puede compararse con las aberraciones que San Pablo ataca entre los corintios con sus divisiones y pleitos, y quien también trata de proveer una interpretación correcta sobre la sabiduría cristiana. Usted puede leer 1 Corintios 1, 18 al 2:15, 1 Corintios 3, 18 al 21, y usted va a ver que Pablo aquí está hablando casi el mismo lenguaje de Santiago 3, 14 al 16. Aunque la situación en Corintio era un poco diferente que la de Santiago, aberraciones similares parecen existir en el corazón de las disensiones e intriga en ambas comunidades, tanto en Corinto como a la iglesia dispersa a la que escribió Santiago. Las cartas que San Pablo escribe a los corintios están cargadas de vicios y aberraciones comunes en las iglesias cristianas de aquellos tiempos. Pablo atacó fuertemente tales prácticas en comunidades supuestamente cristianas. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 5:20 cita males como el odio, la discordia, los celos, la ira, las envidias, disensiones, pleitos, contiendas, divisiones, personas que se erigían como personas correctas y andaban dividiendo a la iglesia. Y en 2 Corintios 12:20 habla de pleitos, celos, iras, divisiones, falsos, chismes, orgullo, desórdenes. Y es eso lo que llamamos falsa sabiduría. La lista de aberraciones de Santiago es un poco más corta que la que encontramos en Gálatas y Corintios. Pero estas que Santiago menciona parecen abarcar todas las mencionadas por Pablo. Por eso es que Santiago en los capítulos 14 y 13, el capítulo 3 dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Esta no es sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La primera aberración cristiana que Santiago menciona son los celos. Las traducciones inglesas pueden leerse cuando habla de celo, la expresión que traduce la iglesia en español como celos, en la iglesia inglesa se lee como amarga envidia. Bueno, yo quiero asegurarles que las traducciones hispanas, en este caso, en el contexto en que Santiago escribe, están correctas, porque San Pablo dice celos amargos. La palabra celos proviene de la palabra griega celos. Esta palabra es neutra en inglés, es decir, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser masculino, puede ser femenino, es neutro. Pero si hablamos, destaquemos la parte positiva de la palabra celo. El celo puede llevar a una persona a imitar la nobleza de carácter o reproducir en ella actos de valentía, sea en la promoción de una buena causa o en defensa del inocente. El celo al servicio de Dios ha llevado a millares de misioneros alrededor del mundo al punto de dar sus propias vidas. Por su celo, muchos mártires murieron en la hoguera. Celos, vista positivamente, es la misma palabra que aparece en San Juan 12:17, cuando Jesús sacó a los vendedores del templo. Fue un enojo santo lo que lo impulsó a Jesús a defender el derecho de los gentiles a adorar en el atrio de los gentiles, el cual fue ocupado por vendedores. Todo ese acto, toda esa primera parte del templo, todo ese atrio de abajo del templo, era un lugar que se había dedicado para los gentiles. Pero los fariseos, con tal de sacar a los gentiles del templo, dedicaron ese espacio para los vendedores y comerciantes. Entonces el Señor se llenó de celo porque los gentiles también tenían derecho a adorar. Y hecho a propósito, lo hicieron ellos para impedir la entrada de los judíos a la adoración al templo. Y entonces el Señor con su celo llegó y le dio vuelta a todos los negocios. Así que viéndola positivamente, el celo tiene sus virtudes. La palabra griega celo, sin embargo, puede tener connotaciones negativas. Cuando esto sucede, generalmente viene acompañada de un adjetivo calificativo negativo. ¿Cómo sabemos entonces que celos en Santiago es usada en connotación negativa? Bueno, por el adjetivo que lo califica y que le acompaña. Oiga lo que dice, celos, y ahora viene el adjetivo calificativo, dice amargos, celos, ¿cómo son esos celos? Amargos, así que la expresión amargo es un adjetivo que califica al celo. Debemos enfatizar que hay una línea muy fina que distingue al celo positivo y al celo negativo. Muchas veces el celo negativo se le viste positivamente, se le da un vocabulario piadoso, se le embellece con citas del espíritu de profecía. Pero para distinguir entre el celo positivo y el celo negativo es necesario preguntar, ¿qué resultados produce? ¿Produce el celo sentimientos de amargura o produce armonía y comunidad, paz en la congregación? En nombre de celo santo, que dicen algunos que el celo los consume, en imitación de la caduca teocracia del Antiguo Testamento, he visto a sinceros pero mal informados creyentes producir discordia, amargura y llevar a algunos a abandonar la iglesia, y llaman a eso celo santo. El celo santo es demasiadas veces nada menos que fanatismo ciego. ¿Cómo se sabe? Por los frutos que produce. Y muchas veces queremos demostrar celo por algunas actitudes, demostramos celo por algunas acciones. Y si ese celo fuera positivo, produciría unidad, produciría abandono de las supuestas faltas. Pero muchas veces queremos demostrar celo y lo que producimos son amargas divisiones. Y ahí andan las personas que se asocian con nosotros, amargadas, divididas, peleando. ¿Por qué? Porque nuestro aparente celo no es celo, sino que es una envidia solapada, un deseo secreto de poder manipular y mandar. La persona puede sentirse y proclamarse como celosa por la verdad, pero Dios y los demás pueden ver la amargura que embarga sus almas.
la forma rígida con que quieren dirigir, orgullo arraigado que brota como celo santo. Y que queremos hacerle sentir a los demás, queremos sentir a las personas que somos celosos, que somos correctos, pero vamos por la vida produciendo amargura, celo amargo, dice Santiago. Y eso no viene del Espíritu. Este es el celo que Pablo condena en su lista de vicios y aberraciones del liderazgo cristiano. Es este tipo de celo del cual Santiago se refiere aquí mismo en el versículo 14. Son celos desviados que solo producen amargura. ¿Consideras que eres celoso con las cosas de Dios? ¿Te sientes celoso y quieres salir a defender? ¿Qué estás produciendo? Tus actos ¿están produciendo amargura? Entonces, lo que tú estás haciendo no son celos. Tú estás andando en el camino de Satanás. Porque el celo, desde la perspectiva positiva, no produce ese tipo de divisiones. La segunda aberración encontrada entre los cristianos de la comunidad de Santiago, dicen las traducciones en español, son contiendas o contenciones. La primera aberración son celos amargos. Y entonces esta segunda son contiendas. Encontré una versión en español que parece ser la única que se acerca al significado original del texto. Y esa es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas para contención llama ambición egoísta. Es eso lo que la palabra griega eriteía quiere decir. Eriteía era la palabra que definía a una persona que manipulaba el sistema usando cualquier medio para elegirse en un cargo. Ese tipo de manipulación para obtener algún cargo de autoridad en la iglesia local a la cual Santiago escribe, obviamente producía como traducen las versiones castellanas, disensiones o contiendas. Seguramente algunos miembros estaban usando métodos que causaban divisiones para promoverse a sí mismos o influenciar a otros para sus puntos de vista y conseguir ganar el voto de la junta directiva. ¿Qué le dice Santiago a tales personas? En la segunda parte del versículo 14 le dice, no se sientan orgullosos por su proceder, consiguiendo de esta manera mentir contra la verdad. O sea, salían de las juntas de iglesias orgullosos. Sí, decían, sí, me la salí con la mía, me la supe jugar y ahora salí electo. Y mostramos alegría. Aun cuando la verdad fuera revelada o fuera perturbada, aun cuando la verdad fuera manchada. No importa. Conseguí lo que quiero y voy alegre. O decían, vas a ver, yo me voy a salir con la mía. Quiere decir que esos manipuladores que mentían contra la verdad y se enorgullecían de sus proezas son los mismos que manifiestan celo santo, supuestamente en defensa de la verdad. ¿Por qué se le llama falsa sabiduría? Por la forma de conseguir lo que querían, manipulando, mintiendo, se enorgullecían con inteligencia como inteligentes sabios, se erigían como sabios. Pero ¿qué les dice Santiago en el capítulo 15? En el versículo 15, perdón. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La falsa sabiduría no tiene origen celestial. Santiago la caracteriza con una serie de adjetivos calificativos que expresan su naturaleza y dice que son terrenal, animal y diabólica. Cuando San Pablo dice que ese tipo de sabiduría que produce celos amargos y se las quiere salir todas, quiere salirse la que la puedes ganar de todas. Entonces dice, esa es terrenal. Cuando San Pablo habla de terrenal, es aquella que es inferior, imperfecto, transitorio, perecedero, no espiritual y pertenecen al mal. La falsa sabiduría no tiene nada celestial en su origen. Su esencia es terrenal, donde permanecerá y donde será destruida cuando Dios establezca el reino de los cielos aquí en la tierra. La palabra traducida como animal en el 3.15 es la palabra griega psúkikos. Quiere decir que pertenece a la respiración, el elemento principal de la vida, algo que el hombre tiene en común con los seres animales irracionales. Cuando habla de psúkikos, se habla de algo que es gobernado por la respiración, por los instintos. Se refiere a la naturaleza sensual sujeta a los apetitos.
de la carne y la pasión. Por esta razón, las traducciones castellanas dicen animal, porque los animales no tienen control sobre sus instintos, actúan sin pensar, sin razonar. De esta manera actúan quienes actúan mediante la falsa sabiduría. No hay diferencia entre ellos y los animales, aun cuando aparentan ser lo santo en su proceder, pues el proceso produce mucha amargura. El cristiano de verdad, además de poseer psúquicos, posee también neuma o espíritu, algo que los animales no poseen. Neuma es lo que nos hace, es lo que marca la diferencia entre los animales y los seres racionales, lo que nos conecta con Dios. Los animales no tienen neuma, no tienen esa conexión con Dios. En San Judas 18 y 19 aparece psúquicos en el plural y dice de la siguiente manera: en los últimos tiempos habrán burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, psúquicos, la palabra sensual es psúquicos, y no tienen al espíritu. Es decir, hablan de falsos maestros en los últimos días y dice que son sensuales, psúquicos. No tienen espíritu. La palabra neuma, espíritu, no tiene artículo en el original, por tanto, no puede referirse al Espíritu Santo, sino al aspecto racional del ser humano, aquello que lo identifica con Dios. Esta sabiduría no es apenas terrenal, sino que también tiene características animales. Es una sabiduría como la que hace un animal cuando ataca sin pensar en otra cosa, sino que pensando en su sobrevivencia o sintiendo en su instinto de supervivencia. Aún más, hay un adjetivo calificativo en el texto que cierra la puerta a cualquier duda sobre el origen de tal sabiduría. Y ese adjetivo calificativo dice que este tipo de sabiduría también es diabólica, es inspirada por el diablo. El miembro de la comunidad de Santiago puede considerarse cristiano, puede pensar de sí mismo como teniéndose lo santo, puede pensar que su sabiduría es inspirada por Dios. Pero para Santiago, tal persona se engaña a sí misma. Le dice directamente: lo que tú haces viene del diablo y punto. Antes de concluir, Santiago le dice una cosa más a esos falsos sabios. En el versículo 16, porque donde hay celos y contienda, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Santiago aquí describe el fruto, los resultados, los efectos de sus actos. Producen desorden, dan entrada a todo tipo de práctica perversa, se presentan como celosos de las cosas de Dios, tal vez citando el espíritu de profecía, pero viven vidas perversas en su interior, llenos de odio, de rencor, de amargura. Pervierten aún a aquellos a quienes les rodean y siembran en ellos la misma amargura que ellos cargan en su corazón. Santiago está preocupado por la paz de la iglesia. Y la falsa sabiduría está produciendo desunión, inestabilidad, desarmonía a la comunidad llamada iglesia. Está produciendo desorden y confusión. Tal como lo dicen algunas versiones, es la palabra acatastasia. Quiere decir persona de doble pensar, de doble hablar, o sea, produce pura hipocresía. Se actúa y se habla de forma diferente, de forma muy espiritual delante de la iglesia, pero por detrás viven vidas de prácticas dudosas. Pablo nos advierte sobre este proceder al acercarnos al tiempo del fin. Dice en 2 Timoteo 3:1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La verdadera espiritualidad produce armonía en la congregación. Pues dice Pablo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La sabiduría verdadera a la cual Santiago nos hablará en el próximo capítulo, en los próximos versículos, lleva a la iglesia a vivir en armonía, lleva a la iglesia a vivir en paz.
Cuando me considero sabio, me considero el conocedor, el que sé cómo debe marchar la iglesia, cuando me considero el iluminado y comienzo a sembrar veneno en la iglesia, oh, estás perdido, estás perdido. Cuando no soy capaz de conciliar, de llevar armonía, cuando no soy capaz de construir, no soy capaz de construir, edificar armonía en la iglesia, cuando no soy capaz de mantener en paz en la iglesia, entonces, hermano, tú no estás sintiendo celo, tú lo que estás produciendo son celos amargos. No debe corregirse el mal que yo considero, debe corregirse, pero ya Cristo dio la pauta cómo se hace. No es envenenando y dañando a las personas. El Espíritu de Cristo es aquel que edifica, construye, anima, redarguye, amonesta, todo con el propósito de atraer a todos a la unidad de la fe en preparación para el gran día cuando aparezca aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, mis estimados hermanos, necesitamos entonces vivir la vida cristiana bajo la sombra de la cruz. Bajo la sombra de la cruz, permitir que Jesús nos guíe, seguir las instrucciones de Cristo. Si hay que reprender, hay que reprender, hay que corregir, hay que corregir, hay que orientar, por supuesto, hay que redarguir, hay que hacerlo, pero hay que seguir los parámetros de Cristo, las enseñanzas de Cristo, no aparentar ser correcto, no aparentar ser justo y andar llenando de veneno a las personas. Esos son celos amargos. Eso es lo que el Señor llama hipocresía. ¿Usted sabe dónde viene la palabra hipocresía? Viene del actuar, cómo actuaban los payasos en aquel tiempo, en los tiempos de la antigua Grecia. Esta gente se vestía, se disfrazaba como ciertos personajes y comenzaban a imitar a la persona. Entonces de ahí viene hipocresía, que aparentan imitar, pero realmente no son reales, porque andan dando frutos que no son los frutos que la palabra del Señor enseñó. Por lo tanto, mis estimados hermanos, necesitamos ver a Jesús, ver a la cruz, estudiar su palabra, vivir su palabra, hacer su voluntad. Y si hay que corregir, hagámoslo en base a lo que Cristo ya estableció en su palabra. Y no andar haciendo las cosas a como te parecen mejor, porque estás produciendo división en la iglesia. Que la gracia de Cristo sea la fuente de todo nuestro proceder. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que el Señor Todopoderoso produzca en nosotros los verdaderos frutos de su palabra. Bendiciones, que Dios te bendiga y hasta la próxima edición.